Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecerle a las autoridades del Consejo por el espacio. Y bueno, hoy estoy muy bien acompañado. Quería aprovechar para saludarte, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. Bueno, la verdad que agradecerte por participar, por tu generosidad, por tu tiempo, que sé que es escaso, y la realidad es que, bueno, la idea un poco es tratar bueno, justamente, ¿no? Poner a disposición de todos los colegas un tema que genera bastante controversia y que no es nada sencillo, ¿no? No, por supuesto. Bueno, ante todo también agradecerte, Rodrigo, la invitación a las autoridades del Consejo por este espacio que nos dan para también traer este tema que siempre genera mucha preocupación. Vemos también que los matriculados tienen muchas dudas o nos consultan y bueno, a ver si podemos ayudar a despejar algunas de ellas. No sé si despejaremos todas. Bueno, bien, bien. No sé, no sabemos si todas, pero algo vamos a intentar. ¿Estamos bien? Bien. Totalmente. Bueno, si te parece, arrancamos, ¿no? Dale, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, nosotros lo que vamos a tratar en este encuentro, para ser esquemático, para que todos puedan ordenarse, ¿no? Primero vamos a hablar de las posibilidades de remuneración que puede tener el directorio, ¿no? Entonces, siempre pensemos que, corregime cualquier cosa, Miguel, digamos, pero siempre estamos haciendo referencia, por ejemplo, tanto al presidente de una SA como así también, digamos, al gerente de una SRL. Esto aplica el tratamiento para ellos. Entonces, vamos a ir viendo, ¿no? En materia de qué pasa con los sueldos, qué pasa con los honorarios y con las famosas funciones técnico-administrativas. Y generalmente vamos a ir viendo las dos caras de la misma moneda, digamos, ¿no? Muchas veces qué pasa desde el lado del perceptor, del que recibe esta renta, y qué pasa del lado de la sociedad, ¿no es cierto? Bien. Correcto. Bueno, Y bueno, también teniendo en cuenta que si el director a su vez es accionista, también se lo podría retribuir vía dividendo, ¿no? Que eso también hablaremos algunas cuestiones. exactamente, exactamente. Bien. Bueno, arrancamos entonces con temas sueldos. En primer lugar, digamos, los sueldos, las remuneraciones que perciben estos sujetos, tenemos que decir que son deducibles de ganancias en cabeza, digamos, de la sociedad, es decir, que es la pagadora de estos sueldos, ¿no? Con ciertos requisitos, que los vamos a explicar más adelante, ¿no es cierto? Después tenemos que saber que esta renta está sujeta en cabeza del perceptor, es decir, del que recibe la renta, de retenciones, que es la RG 4003. Bueno, acá no es solamente para ver si es socio o director o lo que fuera, digamos, todos los sujetos que están en relación de dependencia, si cumplen determinadas situaciones, entran dentro de lo que es esta retención. Después tenemos que saber que estas remuneraciones no están grabadas en el impuesto al valor agregado. Y acá vamos a dejar una aclaratoria, que es lo que vamos a ir tratando y desmenuzando un poco. En principio, no están sujetos a aportes y contribuciones. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a ir viendo qué situaciones se van presentando. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que ver acá es justamente, nosotros vamos a tratar la figura del socio empleado, ¿ok? La del socio empleado. Un socio empleado, digamos, ¿no? O sea, es un socio que es capital, tiene un porcentaje de capital de una sociedad y la pregunta es, ¿puede ser empleado de esa sociedad si presta determinados servicios y actividades? ¿Puede ser? ¿Estamos bien? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que esto está previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto está permitido, ¿ok? Primer consideración. Segunda consideración, que no podemos dejar fuera de lo que habla de la Ley de Contrato de Trabajo, los fallos de la justicia, es el concepto de lo que es relación de dependencia. Para que un sujeto se encuentre en relación de dependencia, tiene que haber una subordinación jurídica, técnica y económica. ¿Okay? Estos son requisitos fundamentales que encuadran a un sujeto como empleado en relación de dependencia. Y otra cuestión que nosotros comentamos es, bueno, va a ser muy importante analizar la estructura societaria, ¿no es cierto, Miguel? Y a partir de acá, bueno, se generan un par de interrogantes, ¿no?
Claro, porque la pregunta es, ¿qué pasa si hay un socio mayoritario o si todos tienen la misma participación? Digamos, hay subordinación, como mencionaba recién. Exactamente, exactamente. Entonces, lo que hicimos nosotros es, para hacer lo más gráfico posible, es, digamos, poner a disposición dos ejemplos un poco extremos. Después daremos algunos ejemplos más, pero en el primer caso, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una estructura societaria donde un sujeto tiene el 80% y el otro tiene el 20%. ¿Estamos bien? Esto también se podría dar de 60%, 20 y 20, es decir, podría haber más cantidad. Lo que estamos remarcando acá es de que hay un sujeto que tiene la mayoría de la composición de la estructura, ¿estamos bien? Entonces, bueno, ¿Cuál es tu opinión ahí al respecto? claro, entonces esto es un poco lo que conversábamos nosotros, ¿no es cierto? Entonces decimos, ¿realmente acá se puede producir una relación de dependencia independientemente del que tenga el 80% si es director o presidente o gerente? ¿Podemos llegar a decir que existe una relación de dependencia? En mi opinión personal, yo diría que no. ¿Estamos bien? No se cumpliría con ese requisito de subordinación económica, técnica, que plantean las normas laborales. Porque es decir, nosotros no podemos ver las cosas por separado. Acá tenemos que complementarlo, verlo como un todo. Entonces, no obstante eso, hay una opinión de la FIP en una mesa de enlace con el Consejo Profesional, allá del 12 de octubre del 2011, en donde justamente se le consulta un caso muy similar al que estamos dando como ejemplo. Se le consulta, digamos, por un socio que tiene un porcentaje aproximadamente del 80%, que a su vez es el representante de la sociedad, es decir, es el presidente de la SA, y también prestaba servicios en relación de dependencia. Entonces, el fisco lo que contó ahí, o lo que opinó el fisco ahí, es, bueno, la verdad que como presidente está obligado a pagar autónomos. ¿Estamos bien? Eso es como representante de la sociedad. Y opcionalmente podrá aportar al CIPA por su actividad como empleado de la sociedad. Entonces ahí, ¿por qué marcamos esta acta de reunión? Porque en principio, por esta opinión, hay como, digamos, una recepción por parte del fisco de que esto lo aceptaría, ¿estamos bien? No obstante, yo diría, mira, este es un caso difícil de defender. No sé si vos estás de acuerdo ahí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Bien. Otra situación que se puede llegar a presentar es un caso de 50 y 50. Entonces, la realidad es que acá lo que decimos es, existe un criterio un poquito más prudente que dicen, bueno, si tenés una sociedad de 50 y 50, la verdad es que tenga uno solo sueldo, ¿ok? Pero existe otros criterios, del cual yo comparto este segundo criterio. La verdad es que podríamos tener dos sueldos, porque podría ser perfectamente defendible, porque esto sería como una especie de, digamos, coordinación, llamalo. Control conjunto. Control conjunto, si queremos ahí hablar un poquito más contablemente. Esto es un control conjunto, es un control compartido. Entonces, acá las decisiones se dan de manera compartida, entonces ambos podrían tener la figura de sueldo como socios. ¿Estamos bien? Correcto. Bien. Bueno, ahora bien, lo que tenemos que analizar acá es lo que tanta duda genera, es, bueno, cuáles son las consecuencias previsionales cuando, digamos, un director, además, digamos, es socio y cumple estas actividades de relación de dependencia, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que manejar acá, muy importante, es la ley 24.241. Y tenemos que saber que, digamos, existen dos situaciones que marca la ley en donde me obliga directamente a ir por autónomos y a pagar autónomos. Uno es el 2D 1.1, donde me habla de el porcentaje, digamos, de capital, que es si es igual o mayor, es decir, yo tengo que agarrar el capital total, dividirlo por la cantidad de integrantes, y si ese porcentaje es igual o mayor, ese sujeto, si presta servicio en relación de dependencia, está obligado a autónomo. Primera consideración. Segunda consideración, el 2D 1.4, que habla de, digamos, si todos los integrantes del componente societario tienen un grado de
digamos, consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, ¿estamos bien? Entonces, es importante ahí analizar la estructura societaria, que era la recomendación que estábamos dando antes. En esos dos casos, el sujeto está obligado a pagar autónomo y de manera opcional a lo que es el SUS, ¿estamos bien? O sea, el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, ¿bien? Bien. Bien. Y acá lo que nosotros preparamos es una serie de ejemplos para ver qué casos se me pueden llegar a presentar, ¿no es cierto? Entonces, un primer caso dijimos, bueno, son 4 socios donde tiene cada uno el 25%. Entonces, acá que tenemos, del 100% lo dividimos por 4 y todos tienen partes iguales. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿este sujeto o cualquiera de ellos presta servicios en relación de dependencia? Bueno, la verdad es que cualquiera de los 4, ¿estamos bien?, sea representante o no de la sociedad, por el hecho de prestar servicio en relación de dependencia, está obligado a pagar autónomo. Entraría por lo que comentábamos anteriormente, 24.241, 2D 1.1. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, ¿estamos bien? Tenemos, acá aclaramos que es un padre con 2 hijos, un padre con el 50% y cada hijo con el 25%. Esto Entonces, se da bastante en las sociedades pequeñas, digamos, sociedades familiares. Es muy común ver este tipo de estructuras. Por supuesto, es muy común ver este tipo de estructuras y es muy importante entonces manejar esta situación. Entonces, la pregunta es, ¿puede estar en relación de dependencia alguno de estos 3? Y la realidad es que cualquiera de los 3 podría estar, no tendríamos que estar ni analizando el porcentaje, pero sí saber que entran por el 2D 1.4, donde si prestan servicios en relación de dependencia, están obligados a pagar autónomo. ¿Estamos bien? Es decir, si acá cualquiera de los 2 hijos, a su vez es el representante de la sociedad, paga autónomo por ser el representante. Pero si a su vez presta servicios en relación de dependencia, también está obligado a autónomo y en cuyo caso podría aportar de manera opcional a lo que es el SIPA. ¿Estamos bien? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Ahora bien, no sé vos qué pensás acá, como bien vos decís, estos son muchos los casos los que se presentan, muchas estructuras y empresas familiares ahí en la Argentina. Entonces, me parece que está bueno, ¿no?, tener presente esto porque, digamos, muchas veces nos pasa que el otro día lo charlábamos, ¿no es cierto? Teníamos el caso de un sujeto que está en el régimen general como responsable inscripto y, digamos, tiene toda una actividad montada a su nombre. Y de golpe lo colabora la mujer, lo colabora el hijo. Entonces pareciera como que, digamos, la estructura societaria, es decir, canalizar toda esa vida económica en un vehículo societario, pareciera como que fuera mucho más caro y engorroso, cuando en realidad, a lo mejor si lo analizamos desde el punto de vista fiscal, podría ser mucho más beneficioso que ese sujeto que está como responsable inscripto pueda quizás armar y configurar una sociedad con su esposa, con su hijo, y de repente darle un sueldo a cada uno y que eso sea deducible para la sociedad, ¿estamos bien? Y de esta manera no estar pagando por una ganancia que no corresponde cuando está como persona humana sola, ¿no es cierto? No sé ahí vos qué pensás. Sí, correcto. Siempre hay que analizar, digamos, qué estructuras se pueden dar, porque a veces uno dice, o vemos que el cliente por ahí dice, no, pero soy yo solo, y a veces con mi mujer dice, bueno, pero podemos igual pensar algo, armar una estructura, siempre dentro, por supuesto, de lo legal, y tratar de optimizar y ahorrar dentro de lo que se pueda. Exactamente, exactamente. Bueno, y después tenemos un caso 3 también, ¿no? Donde acá lo que vemos es que no hay grado de consanguinidad, uno tiene el 50% y los otros 2 tienen el 25%. Entonces, la verdad es que sí, el socio del 50%, digamos, la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia provisional si presta servicios en relación de dependencia en la sociedad? Bueno, obviamente por el 2D 1.1 estaría obligado a autónomos. Tiene más, igual o más del porcentaje, ¿no es cierto? El que tiene el 25% tiene que aportar al SIPA, ¿estamos bien?
surge de la misma normativa. Pero vamos a complicarlo más, que es el caso donde el que tiene también el menor porcentaje, a su vez es presidente o gerente de la SRL, presidente de la SA o gerente de la SRA. Entonces ahí tenemos dos situaciones, ¿no? O sea, por un lado, hay gente que está directamente, digamos, pagando autónomos, así lo pide el dictamen 3496 de la AFIP. Es decir, la opinión de la AFIP es: vos sos representante, ¿estamos bien?, de una sociedad, independientemente que tengas una retribución o no, estás obligado a pagar autónomo. ¿Estamos bien? Esa es primer consideración. Esto también es muy importante. Y la otra consideración es, bueno, que ahí vamos a dejar un fallo, que es el fallo Daniel Bertero, que Daniel Bertero venía aportando al CIPA, ¿estamos bien?, y no venía pagando autónomos. Entonces, el fisco esto se lo quiso determinar a esta deuda y la justicia le terminó dando la razón a Daniel Bertero. ¿Estamos bien? Entonces, ahí es como que tenemos dos posturas. No me gustaría caer en esta del 25% a mí, digamos, porque, digamos, genera controversia, pero por un lado, si vengo pagando autónomo, me respaldo, digamos, el dictamen y la opinión de la AFIP 3496, y en la otra situación, si no vengo pagando autónomo, tengo Daniel Bertero, ¿no es cierto? Igual acá también había un cierto debate, estábamos charlando sobre esto, ¿no es cierto? De que, a ver, comentaba un poco, ¿verdad? Hoy desde el punto de vista práctico es medio difícil. Sí, a ver, no hay que perder de vista también que cualquiera de los dos caminos que se sigan se está contribuyendo al sistema de jubilaciones y pensiones, ¿no? Porque no olvidemos que es un sistema solidario en el que aportan los activos para mantener a los pasivos. Entonces, hay que ver, digamos, en qué situación está y buscar los argumentos, que son los que vos bien expusiste acá, para defender por qué uno o por qué otro. Digamos, Sí. Si la AFIP tiene un dictamen en el que dice su postura y yo sigo eso, mal podría venir después a cuestionarlo, aunque no sería la primera vez que la AFIP dicta una opinión y después sale a contradecirse. Y por el otro lado, si estoy aplicando un fallo que emitió la justicia, bueno, tengo un antecedente de un tribunal independiente, de un tercero independiente, que me dijo cómo debe hacerse. Entonces, sí, no deja de ser contingente, porque es como que uno llega a pensar, vaya por donde vaya, lo estaría haciendo mal, pero hay, digamos, argumentos para sostener una u otra postura. Sí, y también desde el punto de vista operativo, también lo conversábamos la otra vez, es muy difícil cuando uno va a inscribir una sociedad, digamos, de que Claro. no esté anotado en autónomos lo que es el representante de la sociedad, ¿no? Con lo Sí, cual, directamente, creo que AFIP directamente te lo rechaza. sí, Te sí, rechaza el sí, trámite de inscripción. te lo rechaza totalmente, con lo cual sería raro encontrar un caso como este, pero bueno, nada, lo ponemos a consideración, ¿está? Bien, y yo te pregunto a vos, Miguel, ¿qué pasa con el director suplente, por ejemplo, en una SA? ¿Qué pasa con el director suplente? Bueno, ahí hay dos aristas, digamos, uno es lo que es autónomos, que bien venías comentando vos, y otro es en lo que es el impuesto a las ganancias. En autónomos, corregime, Rodrigo, pero está el dictamen, el 1416 y el 27 del 97. Básicamente lo que mencionan ahí es que al no haber una prestación, no sé por qué, perdón, pero se me adelanta la presentación sola, yo no toco nada y se adelanta. Sí. Así que bueno, pido disculpas por eso. Al no haber una efectiva prestación, estaba diciendo, no hay obligatoriedad de aportar al régimen de autónomos, ¿no? Correcto. Estamos hablando de que solamente sea director suplente, ¿no? Si además tiene otro tipo de funciones, como una relación de dependencia, bueno, tendrá que aportar por lo que él haga. Pero estamos hablando de solamente un director suplente que no ejerce funciones porque es suplente, no reemplaza nunca al titular, y bueno, no sería un sujeto obligado. Y en lo que es el impuesto a las ganancias, bueno, AFIP ha dado su postura en la comisión de enlace de julio del 2008, que sigue más o menos este criterio, ¿no? Es decir, si no hay una efectiva prestación de un servicio, bueno, no hay un honorario deducible en cabeza de la sociedad, no obstante, para el sujeto perceptor sí será una ganancia gravada, ¿no? O sea,
ahí marca su postura la FIP. Correcto, correcto. Y si me gustaría complementar un poquito ahí digamos, el dictamen 1416 del 95, como para ir concluyendo esto, ¿no? Es decir, en primer lugar, aclara también de que no está obligado a autónomo el director suplente si como director suplente justamente no está, digamos, no realiza actividad alguna. No obstante, también podemos encontrarnos con una sociedad de 4 personas, ¿estamos bien? Donde uno es el presidente, el otro es el director suplente y 2 socios más. Entonces, yo considero, y creo que vas a estar de acuerdo con vos, que también tenemos que analizar la estructura societaria. Porque si ese director suplente prestara servicios como relación de dependencia y a su vez tuviera un porcentaje del capital, tendríamos que hacer todo el razonamiento del cual estábamos desarrollando anteriormente, ¿no es cierto? Esa es como primera consideración. Y siempre después, analizar el todo. Por supuesto. Y después, respecto del 1416 del 95, sí me parece interesante que de ahí se desprende, y ahí, digamos, el fisco lo deja muy claro, digamos, que cuando uno cumple funciones o cargos, digamos, de representación, el principio general siempre es autónomo, pago autónomo, ¿estamos bien? Después, si soy dependiente, ¿estamos bien? Si soy dependiente, tengo que analizar todo lo que analizamos nosotros, teniendo presente la ley 24241. Y por otro lado, del 1416 del 95 también se desprende que estoy exceptuado de pagar, digamos, aportes, contribuciones, etcétera, pero no así, digamos, lo que es la RT. Por lo tanto, una persona que, digamos, socia, que esté obligado, digamos, a aportar por autónomos y no ingresar al SIPA, sí tendrá que pagar ART. ¿Estamos bien? De ahí surge de que por qué paga ART nada más. Bien, perfecto. Bueno, si pasamos, digamos, o volvemos, mejor dicho, al tema sueldos, en lo que es para los directores, ¿sí? Porque decíamos, bueno, los directores pueden ser empleados en relación de dependencia, y enfocándonos más a la cuestión tributaria en sí, digamos, impuesto a las ganancias, lo que primero tenemos que saber es que el sueldo es una ganancia de la 4ª categoría, está marcada en el artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, del nuevo texto ordenado en 2019, y bueno, puntualmente en el inciso B, que habla del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, ¿no? Por supuesto, como había mencionado Rodrigo al principio, ese sueldo va a estar alcanzado por la retención de la Resolución General 4003E, ¿sí? Que es, bueno, aquella resolución que reglamenta la retención que efectúan los empleadores a sus empleados mes a mes, ¿sí? Que se ve materializada en el recibo de sueldo. Un punto que creíamos importante remarcar es justamente las modificaciones que implementó la ley 27617 de sanción el mes pasado, o hace menos de 2 meses, que bueno, al día de hoy no fue reglamentada. Se espera que esto sea reglamentado para el mes de julio, que bueno, básicamente es la ley que eximió de tributar impuesto a las ganancias a los sueldos con remuneraciones inferiores a 150.000 pesos mensuales, ¿no? Pero bueno, aún está pendiente la reglamentación, tanto por parte del Poder Ejecutivo en lo que es el dictado del decreto reglamentario, como de la FIP en lo que son las resoluciones generales, con lo cual simplemente mencionamos el tema que está pendiente y bueno, es algo que puede suceder. Y bueno, sí, lo que decíamos, ¿no? Sí, sí. Me parece que, claro, estos, digamos, teniendo presente el contexto de la elevación de estos montos y teniendo presente también de que, como hablábamos al inicio, digamos, toda la charla que estamos dando es aplicable a una gran empresa, pero también no podemos perder de vista, digamos, a las empresas familiares que son, digamos, representan un gran porcentaje en la República Argentina. Entonces, por ejemplo, nosotros como profesionales tenemos que ver si somos los asesores fiscales, si somos los asesores externos, somos el contador o lo que fuera, es importante analizar al socio y a la sociedad como un todo, ¿no es cierto? Entonces,
desde ese, si yo manejo muy bien cuáles son los requisitos de deducibilidad, digamos, para lo que es la persona jurídica, cuáles son los criterios de reconocimiento de la renta para lo que es el perceptor de este sueldo, bueno, de ahí pueden surgir determinadas situaciones, que es un poco lo que se explica, ¿no?, en la filmina siguiente, ¿no? O sea, cuestiones a considerar que son interesantes, ¿no? Y más en los momentos estos de cierre, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Un punto, por ejemplo, que podemos marcar es en lo que es directores, empleados, es que, como por supuesto son empleados, puede otorgársele una gratificación extraordinaria, es decir, lo que se llama comúnmente un bonus o un bono. Y bueno, esto tiene algunas ventajas en las que se puede trabajar, que, por ejemplo, ¿no? Son deducibles en el ejercicio por el cual se pagan, pero para ello la ley nos obliga a que se abonen antes del vencimiento de la declaración jurada. Entonces, en un ejemplo básico, si yo estoy hablando de un cierre de diciembre 2020, tengo tiempo para pagar esa gratificación extraordinaria hasta mayo de 2021, que sería el mes del vencimiento, es decir, hasta la fecha, no tiene que ser hasta el mes, hasta la fecha, ¿sí? Puede abonarse el día anterior. Y esto trae otra ventaja asociada, que es para el perceptor, es decir, para el director empleado que cobra esa gratificación, yo puedo prorrateárselo en lo que resta del año los efectos de la retención de cuarta categoría. Entonces, en este ejemplo que decíamos que la gratificación es por el año 2020, la sociedad lo va a deducir en su declaración jurada del 2020, en la medida que lo pague antes del vencimiento, estábamos diciendo lo paga el 10 de mayo, por ejemplo, cuando la declaración jurada vence el 15 de mayo, el director lo que va a poder hacer es prorratear esa remuneración no habitual, esto está normado en la RG 4003, y va a poder, digamos, pagar el impuesto a las ganancias por esa remuneración en lo que resta del año. Entonces lo pagará de mayo a diciembre. ¿Sí? Sí, perdón, Miguel, ahí que me parece algo muy importante, porque cuando hablamos de ver a la sociedad como un todo, estamos pensando de que en una sociedad, digamos, donde a su vez este director es socio, digamos, se genera una cierta posibilidad de diferimiento de lo que es la renta, ¿no? Cuando el bolsillo termina siendo el mismo, ¿no? Claro, totalmente. Pero esto no es todo color de rosas, es decir, Claro. Hay una necesidad del devengamiento contable, es decir, no nos tenemos que olvidar que los impuestos se basan en la contabilidad. Entonces, si yo quiero decir que esta gratificación extraordinaria que le estoy otorgando al empleado, porque aquí lo veo como un empleado, más allá de que sea un director, es por su tarea en el año 2020, la contabilidad tiene que acompañar eso, es decir, tiene que estar contabilizado, provisionado, ¿sí? Como un gasto del ejercicio, independientemente de que no se haya pagado al momento del cierre del ejercicio. Y algo muy importante también es la razonabilidad. Ahí estamos dejando en el material el fallo motor cuenta sociedad anónima, que bueno, a ver, en ese fallo hay varias aristas, pero una de ellas, por ejemplo, es que se le quería otorgar una gratificación a un director que no estaba en la nómina. Entonces, uno tiene que ir trabajando estas cuestiones para que no nos agarre ahí. Es decir, si yo quiero decir que es una gratificación a un empleado, tiene que ser un empleado de la firma, ¿sí? Parece una obviedad, pero bueno, en este caso no se cumplieron las formalidades, es decir, hay que darlo de alta en mi simplificación, hay que hacer todos los trámites pertinentes para que figure como un empleado. Y también la razonabilidad. En este fallo también lo que pasaba era que el director empleado figuraba con un sueldo de 1.000 pesos por mes y se le otorgó una gratificación extraordinaria de 300.000 pesos por mes. ¿Sí? Si bien fue bastantes años atrás, las cifras son considerablemente disparatadas, ¿no? De un sueldo de 1.000 a una gratificación de 300 veces el sueldo, no tiene razón de ser. Y bueno, y el último punto es que no tenemos que olvidarnos que esto es un pasivo computable en lo que es el ajuste por inflación,
con lo cual, bueno, me va a hacer un ajuste estático positivo cuando esté armando el ajuste por inflación del año siguiente, ¿no? Ujú. Bien, bien. Y ahí, antes de arrancar con honorarios, me Sí, gustaría aclarar dos cosas que no sé si la dijimos, pero por las dudas vuelvo. Digamos, esta posibilidad de prorrateo, ¿no? Del cálculo de la retención va desde el momento del efectivo pago, por ejemplo, ahora, no sé, sería en mayo, hasta, estamos bien, el cierre del año calendario de la persona humana, porque lo estamos mirando del lado del correcto. perceptor de esta renta. También es importante desde el punto de vista beneficioso, es que, digamos, si nosotros estamos cerrando el periodo 2020, que Miguel diste vos como ejemplo, la realidad es que si yo lo pago a partir del 1 de enero del 2021, este tipo de remuneraciones no habituales, además de contar con estas ventajas, obviamente cumpliendo con las formalidades que estábamos hablando, también desde el punto de vista del perceptor le entran a jugar la actualización de las tablas, digamos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, digo, es importante ir manejando estos periodos de tiempo porque el beneficio quizás no es uno solo, sin descuidar todos estos requisitos formales, que ya lo vamos a ver también qué pasa con honorarios. Digamos, el hecho de descuidar los requisitos formales hace que tengamos una contingencia o que peligre la cuestión de la deducibilidad, ¿no es cierto? Correcto. Bien. Bueno, ya metiéndonos en lo que es puramente honorarios al directorio, ¿sí? Lo que tenemos que mencionar aquí es que, bueno, es una ganancia de cuarta categoría, ¿sí? Como mencionábamos antes los sueldos, bueno, los honorarios de los miembros del directorio están normados también en el artículo 82, el inciso F, ¿sí? Con lo cual el criterio de imputación es el criterio de lo percibido, ¿no? Ahora, este criterio tiene ciertas excepciones, y las marcamos ahí abajo, y justamente los honorarios al directorio tienen una excepción, porque no importa cuándo lo haya percibido efectivamente el director, sino cuando haya sido asignado individualmente, ¿sí? Ahí es cuando se imputa la renta para el perceptor, es decir, con la asignación. Otras excepciones, como que podríamos mencionar, simplemente lo ponemos para que esté ahí, los ajustes retroactivos, ¿sí? de jubilaciones, que puede optarse por imputarlo al año que correspondía o al año en que efectivamente se da el ajuste, o las ganancias del causante, ¿no? que pueden ser incluidas en la última ganancia del causante o en las declaraciones juradas de la sucesión. Pero volviendo al tema de honorarios, acá lo que importa es cuando sean asignados, ¿sí? No tanto cuando sean cobrados. Entonces, lo que tratamos de poner en esta línea de tiempo es, volviendo a un cierre diciembre de 2020, que es el cierre de ejercicio de la sociedad, esto se van a asignar en abril. Recordemos que societariamente tienen 4 meses las sociedades desde el cierre de ejercicio para hacer la asamblea o reunión de socios. Entonces se van a asignar en el mes de abril, con lo cual en ese periodo va a ser el momento de imputación del director. Y su declaración jurada, recordemos que para las personas físicas el ejercicio es enero-diciembre de cada año, eso cae en la declaración jurada de 2021, ¿sí? Enero a diciembre de 2021, y la declaración jurada la va a presentar en junio de 2022, ¿sí? Un punto que marcamos ahí es que como director está exceptuado de emitir los comprobantes. Lo que sí debe hacer es firmar el recibo que emita la sociedad, ¿sí? Esto está en el anexo 1 de la resolución 1415. Y bueno, la importancia del acta, que esto lo vamos a remarcar, incluso viendo jurisprudencia más adelante, pero digamos, las formalidades es esto que mencionábamos. No tiene que emitir comprobantes, sí tiene que firmar el recibo, ¿sí? Que muchas veces vemos que en varias compañías no se hace ese recibo, y la importancia del acta. Y ahora veremos si esta línea del tiempo que mencionamos acá arriba
¿Genera un efectivo beneficio o no? Lo veremos más adelante con unos casos prácticos. Pero bueno, el director, lo que muchas veces nos encontramos es que cuando se le asigna el honorario, ya lo cobró. ¿Por qué? Porque fue haciendo retiros a cuenta de esos honorarios. Recordemos que más allá de la teoría, en sociedades chicas también, incluso en las grandes también pasa, el director tiene que vivir mes a mes y no puede estar esperando a que le asignen el honorario, entonces va haciendo retiros. Y lo que puede pasar es que cuando llegue la fecha de asamblea, ya haya cobrado todo el honorario o haya cobrado una parte del honorario. Por supuesto, puede ser que no haya cobrado nada. Si ese tal vez sería el ejemplo más básico, si no cobró nada, no retiró nada durante el año, se le asignan los honorarios, se le hace la retención, ¿sí?, de la RG 830. Pero ¿qué pasa si ya lo fue retirando? Bueno, la RG nos dice que si el adelanto, digamos, si lo que él retiró es menor a los honorarios que se le votan, se le hará la retención por la parte de los honorarios que falten abonar y el sujeto perceptor tendrá que hacerse la autorretención. Por el contrario, si los anticipos fueron iguales o mayores de lo que se le termina votando como honorario, lo que tiene que hacer directamente el perceptor es hacerse la autorretención. A estos efectos, en el artículo 12 de la 830 está bien normado, tienen 15 días hábiles para hacerse la autorretención, ¿sí? Y eso, bueno, más allá, que también lo veremos más hacia el final, si el adelanto es mayor a los honorarios, ¿qué consecuencias tiene? ¿Sí? Porque esto puede ser una renta presunta para la sociedad o puede ser una presunción de puesta a disposición de dividendos. Por ahora lo dejamos stand-by, pero lo vamos a ver más adelante. Bien. Y volviendo al tema de la retención o la autorretención, ¿sí?, lo que nos manda la 830 es a ver las tablas, ¿no? En principio, siempre la tabla nos dice qué pasa cuando tenemos un no inscripto, ¿sí? Esta situación es muy poco probable que pase, sobre todo en sociedades pequeñas, ¿sí?, de tener un director no inscripto, pero bueno, en la norma está, ¿sí? Como decíamos, AFIP no toma las inscripciones si no está inscripto el director en autónomos, con lo cual no me ha tocado ver en la práctica casos de directores no inscriptos. No sé vos, Rodrigo, no, pero yo no he tenido caso. Y... Perdón que te interrumpa acá, porque venís muy claro con tu exposición, pero me llama la atención la desactualización. No me llama la atención, pero estos valores, ¿no? Que... Bueno, sí, justamente. Mirá, cuando se creó digamos, no el régimen, porque el 830 ya venía antecedida por otra resolución, pero cuando se dicta la RG 830 en el año 2000, el máximo, lo que vemos ahí debajo en la tabla como 96.000 pesos, claro. ¿Sí? Recordemos que esto es 96.000 pesos anuales, wow. Es decir, aquel director que cobre más de 96.000 pesos anuales ya está sujeto en la escala del 31%, ¿sí? Estos 96.000 eran 40.000 pesos, y estamos hablando del año 2000, cuando un peso equivalía a $1. Claro. Con lo cual, si esos 40.000 pesos de ese entonces se actualizaran como era por el dólar, hoy estaríamos hablando de 3.760.000 pesos. Claro. ¿Sí? Es mucha la diferencia y marca también la poca actualización, porque si bien se ha ido actualizando la RG 830, no fue acompañando el valor verdadero, digamos, de las cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, hoy hace que 96.000 pesos sea algo muy bajo para el año para un director de una sociedad anónima, ¿no? Sí, la verdad que sí. No. Pero bueno. Bien. Y bueno, la idea era también tener algunos casos prácticos que, bueno, Rodri, si nos podés explicar. Bueno, a ver, nosotros preparamos 2 ejemplos prácticos para que lo puedan ustedes visualizar gráficamente y hacer fuerza y dar algunas ideas fuerza. Bueno, en el primer caso nosotros tenemos
justamente, como bien decía Miguel, ¿no? Este anticipo que se le fue dando a este director durante el 2020, que tenemos 1 millón de pesos. Es importante acá volver sobre esto, ¿no? Que a medida que yo le voy dando anticipo a cuenta, ¿estamos bien? Esperando a que la asamblea justamente lo apruebe o no, tenemos que saber que va sin retención. Así está clarito en el artículo 12, Resolución General 830, ¿estamos bien? Primera consideración. Segundo es, bueno, llegamos justamente al cierre, estamos en abril, y la asamblea me aprueba 1 millón de pesos. Entonces, como bien dice Miguel, ¿estamos bien? La asamblea me aprueba 1 millón en abril, pero yo los retiré durante todo el 2020. Entonces, nos encontramos justamente desde el punto de vista de la sociedad con la imposibilidad de retención, digamos. No hay plata, no hay retención. ¿Estamos bien? ¿Ya lo cobró? Exactamente. Entonces, acá dejamos en claro que justamente la asamblea aprueba y justamente los honorarios deducibles son 1 millón de pesos. Entonces, la realidad es que acá lo que queremos dejar en claro con el ejemplo, que es un poco lo que debatíamos con Miguel, cuando preparábamos estas charlas, la realidad es que, a ver, la pregunta es, volviendo a lo mismo, si tenemos a un socio director, digamos, que recibe honorarios, pensando a la sociedad y a la sociedad como un todo, prácticamente como el mismo bolsillo, la pregunta es, esta diferencia entre el reconocimiento de la deducción por parte de la sociedad y el reconocimiento de la renta por parte del director, ¿genera algún tipo de beneficio? ¿Nos da algún tipo de beneficio? Y la realidad es que, a ver, nosotros hemos llegado a la conclusión de que no, porque pensemos lo siguiente. La sociedad por 1 millón de pesos a una alícuota del 30%, ahora, por el periodo 2020, se va a poder deducir fiscalmente 300.000 pesos, ¿correcto? Ahora bien, si leemos la 830, en la 830, digamos, dentro de los 15 días desde que se le aprueban esos honorarios, tiene que ingresar el director, y volvemos a lo mismo, si fuera socio, tiene que ingresar 278.000 pesos en concepto de autorretención. Entonces, la verdad es que, a ver, mirando a la sociedad y al socio director como un mismo bolsillo, la verdad que no encontramos nosotros con este tratamiento algún tipo de beneficio con este cambio temporal. Y también se suma que, bueno, ha tomado Estado Público el proyecto de ley de modificación de la tasa del impuesto a la ganancia para las personas jurídicas. De hecho, ha habido un reciente dictamen de la Comisión de la Cámara de Diputados, ¿sí? En lo que se cambia de una alícuota fija, se pasa a un esquema de escala, ¿sí? Y si estuviéramos hablando de una empresa que tiene ganancias reducidas, hasta 5 millones es el proyecto, la tasa es 25%, con lo cual la deducción para la sociedad sería 250.000 versus 278 que tiene que ingresar el director. ¿Sí? Ahí directamente no habría una ventaja. Exactamente. Pero bueno, por el contrario, si estuviéramos hablando de una empresa que tuviera ganancias mayores a 50 millones de pesos, que es lo que establece el proyecto, la deducción para la sociedad sería 350.000, ¿sí? Con lo cual ahí vemos que hay algún beneficio mayor porque estamos hablando de casi 70.000 pesos, ¿no? Sí. Pero aún así tampoco vemos que sea, digamos, tan atractivo. Es decir, no es tan relevante como se puede plantear para un socio empleado, digamos, ¿no es cierto? O sea, con esta cuestión que vos marcaste, ¿no? Correcto, y ello sumado a que los honorarios al directorio, que son deducidos impositivamente, son un ajuste positivo al ajuste por inflación, viendo la sociedad como un todo, digamos, también eso nos va a generar un ajuste estático positivo, ¿no? El año siguiente. Correcto, bien. Y ahora tenemos un caso 2 para reforzar un poco algunos conceptos. Entonces, volvemos a lo mismo. Vino con un anticipo de honorario que sacó a cuenta por 1 millón de pesos durante el 2020, no se le aplicaron la retención, la sociedad le aprueba 1 millón de pesos, estamos con imposibilidad de retención, pero, digamos, los honorarios deducibles por la sociedad, ¿no?
después vamos a ver que hay un famoso cálculo que se hizo, es de 700.000 pesos. Entonces, es decir, lo que le fuimos pagando de anticipo al director es mayor a lo que la sociedad se puede deducir. Entonces, la realidad es que justamente el tratamiento que tiene esto cuando integramos persona jurídica y persona humana es que justamente por los 300.000 pesos de diferencia que no fueron deducibles para la sociedad, digamos, son no computables en cabeza del perceptor. Entonces, sí, lógicamente, la resolución general 830, anexo 3, inciso F, digamos, hace que nosotros tengamos que practicar la autorretención de corresponder solamente por los 700.000, no así por los 300.000 en exceso, que son no computables, porque no tributa impuesto a las ganancias, ¿no? Sí, sí. También tenemos que aclarar que este cálculo, digamos, o este caso práctico, está hecho sobre un supuesto básico también de que la sociedad abona impuesto a las ganancias y por mucho más que los 300.000 pesos de diferencia, porque si no sería otro el tratamiento, pero bueno, más adelante vamos a hacer una mención, pero es decir que son casos prácticos que tratamos de bajar a la realidad y no tiene por qué estar cubierto el 100% de los casos, ¿no? Totalmente. Y bueno, ya metiéndonos en lo que es la sociedad, ¿sí? Lo que es la deducción para la sociedad, nosotros tenemos que ver que la ley de impuesto a las ganancias permite la deducción de las sumas otorgadas a los miembros del directorio, ¿sí? Para aquellos sujetos que estén en el inciso A del artículo 73, que es el anterior artículo 69, ¿sí? Ahí lo que se está mencionando son las sociedades anónimas, la sociedad en comandita simple, en comandita por acciones, SRL, sociedad de economía mixta, ¿sí? Y hubo un dictamen del 81 del 2002 en el que el fisco, basándose en la ley, porque no dijo nada fuera de lo común, se le había consultado si el honorario de un representante de una UTE podía ser deducible, y dijo, bueno, la UTE no está en el inciso A del antiguo 69, hoy 73, con lo cual no es deducible, ¿sí? Pero bueno, reflejó esto que ya viene diciendo la ley, no es algo muy que tenga mucho análisis. Y después, siguiendo con la deducción, más allá de los sujetos que pueden deducir, es los requisitos y los límites que trae esto, ¿sí? Hay un requisito que es el requisito temporal y está tratado como la asignación individual antes del vencimiento de la declaración jurada. Vamos a ver que hay fallos que tratan de la asignación global y cómo se ha resuelto en distintos casos, pero lo que sí mencionan es la asignación individual, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que aconsejar a alguien que se aprueben globalmente, no va a ser per se que sean deducibles, ¿sí? Si estamos asesorando, tenemos que decir, asignarlos individualmente para evitar cualquier problema y poder proceder a su deducibilidad. Y después hay límites cuantitativos, ¿sí? Que son dos, es decir, va a poder deducirse lo asignado, ¿sí? Porque nunca nos olvidemos que si lo asignado es menor, se va a asignar se va a deducir lo efectivamente asignado. Pero lo asignado siempre y cuando no supere el mayor de estos dos límites. Uno es el 25% de la utilidad contable, ¿sí? Luego de detraer el impuesto a las ganancias del ejercicio, y el segundo límite es 12.500 pesos por perceptor. Fíjense lo que hablábamos hace un rato de lo desactualizado de los montos, ¿sí? Que esto en su momento eran $12.500, hoy siguen siendo 12.500 pesos, y el mismo proyecto de ley que hablábamos antes, lo que trae es un incremento del 40% o 60% de estos 12.500 pesos, ¿sí? Si estamos hablando que son directores mujeres, ¿sí? Estamos hablando del 40%, o si son travestis, transexuales o transgénero, el 60%. Y en la medida que se supere el cupo femenino establecido por la IGJ, ¿sí? O sea, en lo adicional a ese cupo femenino. Pero bueno, volviendo a esto, 12.500 aumentado un 40, un 60, cuando la base es muy pequeña,
no tiene mucho sentido, ¿sí? Con lo cual, los límites generalmente... El límite de los 12.500 por perceptor, podríamos decir que prácticamente está en desuso, digamos, ¿no es cierto? Sí, totalmente, no. Estamos hablando de casi 1.000 pesos por mes, es ridículo el monto hoy en día. Bien. Pero bueno, también no nos olvidemos que en la reforma tributaria se había creado la UVT, la Unidad de Valor Tributaria, y bueno, nunca se reglamentó, tenía por objeto reemplazar justamente estos montos por unidades de valor tributaria que se fueran actualizando, y bueno, no lo ha reglamentado el Poder Ejecutivo, ¿sí? Y bueno, pasando, digamos, a lo que es requisitos temporales, Rodri. Bueno, vamos, o sea, entonces, como bien dijo Miguel, digamos, en la introducción tenemos dos requisitos, uno es el temporal y el otro es el cuantitativo, desde el punto de vista de deducibilidad para la sociedad. Entonces, acá justamente el requisito temporal nos dice que, digamos, tiene que estar la asignación individual. ¿Antes de cuándo? Antes del vencimiento de la declaración jurada de la sociedad, ¿no es cierto? Ahora, cuando la sociedad lo apruebe y lo asigna individualmente, bueno, ahí cumpliríamos con el requisito. Nosotros decimos que esto, como adelantó un poco Miguel, se recomienda dejar asentado en el libro de actas esta decisión social, y esto es importante, ¿no es cierto? ¿No? Si la asamblea realiza una aprobación global y no individual, esto representa una contingencia para la deducibilidad en el impuesto a las ganancias. Entonces, acá es donde me gustaría, Miguel, si estás de acuerdo, es, a ver, ¿qué pasa? No cumplí con los requisitos formales, nosotros siempre recomendamos hacerlo, como bien vos dijiste, pero tenemos pronunciamiento y jurisprudencia, digamos, muchas veces a favor y en contra de esta deducibilidad, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. En la siguiente filmina, nosotros tratamos de poner a disposición cierta jurisprudencia relevante en la materia, que por ejemplo, el primero de ellos es Robal Construcciones, y en el mismo sentido DESI SRL, ¿sí? En lo que se dice ahí es que justamente es necesario que haya un acta en el que la decisión societaria se plasme. Es decir, no se puede pagar un monto a los directores y decir que esos son honorarios. No, tiene que haber un acta societaria, ¿sí? No es una mera formalidad, ¿sí? Y en DESI lo que se dice es que justamente ese monto que se pretende abonar a los directores es una reducción de la utilidad contable en desmedro de los demás socios. Entonces, tiene que estar respaldada documentalmente. ¿Me explico? Sí, totalmente. En la segunda causa que mostramos es en Granja Mostachi, ¿sí? Lo que dice es que acá se había asignado globalmente, pero no individualmente, ¿sí? Y recordemos que mencionábamos antes, el requisito es la asignación individual. Entonces, justamente, lo que le dijo la justicia es que incumplió un requisito formal. No había mucho más que analizar. Es decir, no era suficiente la aprobación en forma global, tenía que ser individual, se incumplió el requisito no deducible, ¿sí? Ahora, tenemos algunos fallos que van en contra de esto, es decir, que no se llevan por el mero requisito formal, ¿sí? Por ejemplo, en Nueva Subgra, ¿sí? El acta, lo que se terminó diciendo ahí es que la falta del acta puede ser suplida por otros medios de prueba, ¿sí? Porque lo que se busca es la real retribución al director por su tarea, ¿sí? Y la deducibilidad va atado a eso. Entonces, si se puede probar por otros medios, perdón que se me fue, se puede probar por otros medios, por ejemplo, registros contables, las retenciones que hizo la sociedad, la declaración jurada del director, en el que se imputaron esos honorarios como honorarios del directorio, ¿sí? Y también la sociedad lo había sujetado a tope, ¿sí? Entonces, no estaba el acta, pero todo el resto estaba armado, digamos, o no armado, porque llevado a cabo como si hubiera sido un verdadero honorario al director, ¿sí?
bueno, en Papelera Tucumán pasó lo mismo, es decir, se dieron otros medios de prueba, en el mismo sentido, Arenera Tigre o Acrobar. Sí, pero tenemos la otra cara, que la empresa, digamos, no hizo el acta y no aportó otros medios de prueba, es decir, no estaban los registros contables, no estaban las retenciones. Entonces le dijeron, bueno, si usted incumplió la formalidad y a su vez, en la cuestión de fondo, no puede aportarme otro medio de prueba, no hay forma de que esto sea deducible. ¿Sí? Totalmente. O sea, perdón, como digo ahí como para resumir, viendo de que hay pronunciamientos a favor y en contra, la idea sería caer, digamos, en lo menor posible en este tipo de contingencias, ¿no es cierto? Por supuesto. Siempre que son cosas que muchas veces se dan al cierre y se da todo muy de manera muy rápida, entonces digo, ojo con esto, ¿no? Tengamos presente contabilidad, tengamos presente retenciones, tengamos presente actas, escritos, ¿no? Totalmente. Lo que uno tiene que decir, bueno, si vos querés hacer estos honorarios deducibles, bueno, cumplí con la formalidad y actúa en consecuencia, ¿no? Digamos, ese sería un poco el comentario. Bueno, después mencionamos dos antecedentes más, un dictamen del 46 del 2008, en el que se dijo que los gerentes no socios de la SRL también están sujetos al límite, porque acá se daba que no era un socio gerente el que cobraba el honorario, ¿sí? Sino era un gerente que el estatuto ya preveía que las facultades de administración podían estar en personas que no eran socias de la sociedad. Entonces, bueno, como estaba investido ya de esas facultades por el propio estatuto, era lógico que se sometiera a tope, ¿no? Y el caso Oliers, SRL, en el que se discutía, digamos que como no estaba inscrito, ustedes saben que cuando hay un cambio de directorio hay que inscribirlo en el Registro Público de Comercio, ese famoso artículo 60 que se habla en la jerga, y bueno, lo que se cuestionaba es, bueno, no inscribió al directorio, el acta no es oponible, porque yo no tenía conocimiento de ese directorio. La justicia dijo, bueno, el derecho tributario, digamos, se rige por sus propias normas, y bueno, lo que es la inscripción en el Registro Público de Comercio lo que lleva es a la publicidad del acto, pero en ninguna manera a sujetar a la deducción o no del honorario en cabeza de la sociedad, ¿no? Bueno, en este criterio también RAN hermanos, porque bueno, lo que se dice es la deducción surge del desempeño, es un poco lo que mencionábamos antes, ¿no? Del desempeño del cargo, ¿sí? Bien, clarísimo. Me acaba de llegar por la cucaracha una serie de preguntas que se dan de la práctica profesional para vos. Así que vamos a ir desarrollando algunas situaciones que se dan en la práctica profesional. Entonces, a ver, pensando en este requisito de la temporalidad, ¿estamos bien? Que estamos hablando de que, digamos, esta asignación global e individual tiene que estar antes del vencimiento de la declaración jurada del impuesto a la ganancia de la sociedad. Hay una realidad. Muchas veces en la práctica profesional sabemos de que vamos a tener en esa presentación un saldo de libre disponibilidad de impuesto a las ganancias y se me vienen los próximos IVA a pagar y yo tengo la posibilidad quizás de compensar. Entonces, se fue, creo que la pregunta era la anterior. ¿Qué pasa si yo presento, digamos, la declaración jurada de impuesto a las ganancias antes de su vencimiento? Entonces, la pregunta es, ¿esta asignación individual qué fecha tiene que tener? ¿Antes de la presentación que yo hice o antes del vencimiento original? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. A ver, la AFIP ha fijado su postura en una reunión de enlace de noviembre del 2009, en la que dijo que la asignación tiene que estar antes de la presentación, ¿sí? No obstante, yo no comparto ese criterio. Lo que marca el requisito legal es que estuviera la asignación individual antes del vencimiento de la declaración jurada, ¿sí? Entonces, si yo asigno antes del vencimiento, por más que haya presentado con anterioridad, no estoy adelantando el vencimiento, ¿sí? Pero bueno, es un poco lo que decimos, ¿sí? No metamos la cabeza en la boca del lobo, si ya sabemos que está esta posición de AFIP
que va a venir a impugnarlo y vamos a tener que discutirlo en la justicia. Entonces, si vamos a adelantar la presentación, bueno, adelantemos la asamblea y votemos los honorarios al directorio antes de la presentación. ¿Sí? Perfecto, clarísimo, bien. Otra que tenemos es, ¿qué pasa cuando la asignación individual se realiza de manera posterior al vencimiento de la presentación de la declaración jurada, ¿no? Es decir, hiciste una aprobación global, pero no individual, ¿estamos bien? Y la individual se da de manera posterior, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, el requisito temporal es para poder deducirlos en el ejercicio por el cual se pagan, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo que estábamos diciendo de un cierre de diciembre de 2020, si yo me lo quiero deducir en la declaración jurada de diciembre de 2020, otra vez se me fue, ahí estamos. Si yo lo quiero deducir en diciembre de 2020, tengo que asignarlos antes del vencimiento de la declaración jurada 2020, que esto es mayo, sabemos que se prorrogaron los vencimientos, pero siempre es al quinto mes posterior al cierre de ejercicio. Ahora, si yo los deduzco después del vencimiento, no quiere decir que no me los voy a poder deducir, serán deducibles en el ejercicio por el cual se asignen. Y justamente la AFIP ha emitido un dictamen, el 18 del 2001, en el que trata este tema. Y dice, no hay limitación temporal para la asignación individual. Es decir, si la asamblea aprueba globalmente, no individualmente, después obviamente el directorio es el que tiene que asignar individualmente. O una posterior asamblea que dice, lo que yo distribuí globalmente, ahora lo asigno individualmente. Si lo hace después del vencimiento, no hay limitación temporal, lo puede hacer cuando quiera, ¿sí? Es más, en un mismo ejercicio se pueden asignar honorarios de 2 o más ejercicios anteriores. Totalmente. No da una limitación. Ahora lo que dice, ojo, y esto también está en los fallos Longby y Visión Sur que anotamos ahí abajo, el tope es la ganancia del ejercicio por el cual se aprueban, ¿sí? No quieran deducirme, porque a veces, o me imagino que lo que se debe haber planteado es, en un año no me daba el tope, entonces espero, y el año siguiente apruebo honorario por los 2 ejercicios y uso el tope del segundo año que me daba ganancia y me daba el límite. No. Los honorarios por el primer año, por el límite del primer año, los honorarios del segundo año, por el límite del segundo año. ¿Sí? Correcto, clarísimo. Y hay una que no me está llegando antes de desarrollar el límite cuantitativo, pero digo, ahora que estamos en la situación actual, digamos, donde se prorrogó el vencimiento de la presentación de la declaración jurada de impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé ahí cuál es tu postura, esto no lo hemos charlado, pero es una pregunta que también surgió, digamos, ¿qué pasa si, digamos, esta asignación individual me quedó en el medio de la fecha del vencimiento original y el de la prórroga, ¿no es cierto? A ver, la verdad es que no deberíamos caer en eso o deberíamos evitarlo, pero no sé cuál es tu postura, pero mi postura es, digamos, que lo que hace una prórroga es correr el vencimiento original. Correcto, yo soy de la opinión que ese corrimiento es general, siempre que estemos hablando de prórrogas generales, ¿no? Como sí. En este caso. Se corre el vencimiento, con lo cual estaría habilitado a deducirlo. Ahora, lo que decíamos antes un poco, ¿no? No entremos, tratemos de no entrar en esa. Si no nos dieron los tiempos para hacer las asambleas y los directorios a tiempo, bueno, después vamos a buscar y defenderlo. Pero si podemos hacer todo antes del vencimiento original, llamémoslo, y evitemos caer. O sea, acá lo que se trata es de evitar caer en cuestiones que después tengamos que discutir y gastar plata en honorarios de abogados, incluso de contadores, que nos tengan que defender ante algo que tal vez haciendo el directorio, la asamblea y el directorio a tiempo, me lo hubiera ahorrado. Es decir, acá la idea es no gastar de más. Totalmente, bien. Bueno, desarrollamos todo lo que tiene que ver, digamos, el límite temporal, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es el límite cuantitativo, ¿no? Que sería el segundo requisito, ¿no? Y dentro de este límite cuantitativo, nosotros acá estamos haciendo fuerza en dividir en lo que es un límite societario, está previsto en la ley de sociedades, ¿estamos bien? Y el límite fiscal, este famoso 25% de la utilidad contable. Entonces, ese es un límite fiscal que se compara
con los 12.500 por perceptor. Pero después hay un límite societario que también me puede llegar a generar una contingencia, que lo desarrollo ahora, lo desarrollamos en la filmina esta. Este límite societario sigue estando, digamos, cuando era la ley anterior de sociedades, es decir, no cambió su articulado, sigue estando en el artículo 261, y es como un límite, digamos, justamente societario que establece la norma de un 25% a la retribución de los directores siempre y cuando haya distribución de utilidades. Si no hubiera distribución de utilidades, eso se reduce, ese límite, al 5%. Entonces, esto es muy importante porque es una cuentita adicional que tenemos que hacer muchas veces cuando estamos, ¿no?, cerrando todos estos temas, que a muchos se les escapa y es donde vienen a veces los mayores dolores de cabeza. Entonces, lo que nosotros chequeamos ahí en la misma normativa, tenemos una necesidad formal, que esa necesidad formal es de que si yo en algún momento estoy por encima, digamos, de este tope del 25, del 5%, es decir, si yo distribuyo en exceso societario, esto hay que dejarlo asentado en la misma reunión, en la misma acta, digamos. Es un requisito formal, pero que de no cumplirlo me puede llevar, digamos, a también hacer correr peligro a lo que es la deducción para la sociedad, ¿no es cierto? La deducción impositiva, ¿está? Bien. Y bueno, entonces, dentro de este límite cuantitativo, volvemos a repetir, tenemos, como bien lo adelantó Miguel, los 12.500 que son por perceptor. Estos límites no se aplican a los honorarios del síndico. Y nos pareció importante remarcar esto. Se ha desarrollado ya este tema, hay videos explicativos y todos de cómo es la ecuación para el cálculo de los topes, ¿no es cierto?, de los honorarios, donde lo importante que queríamos remarcar acá nosotros son dos cuestiones, ¿no? Una es la utilidad contable. ¿Qué utilidad contable se utiliza, digamos, ¿no es cierto? Y es la ajustada por inflación. Se respondió esto en un espacio de diálogo de allá de noviembre del 2019. Es decir, yo tengo que tomar la utilidad contable ajustada por inflación. Y otro tema importante que nos pareció a nosotros remarcar dentro del cálculo de la ecuación es que si yo dentro de la utilidad contable tengo honorarios provisionados, como corresponde, o sea, los honorarios están provisionados, nosotros tendríamos que ajustarlos a eso, es decir, sacarlos a efectos de hacer el cálculo, porque ahí nos está achicando la utilidad contable, digamos. Entonces tendríamos que sacarlos, neutralizarlos, es decir, sumarlos en la ecuación contablemente a efectos de poder hacer el cálculo como corresponde, ¿no? Totalmente. Y bueno, ahí surge el tema de qué pasa cuando yo me excedo del límite fiscal. Es decir, decíamos que teníamos un tope del 25%, o 12.500 por perceptor, ya dijimos que era la utilidad contable después del impuesto a las ganancias y ajustada por inflación, y hay que detraer, digamos, si yo tengo en esa utilidad ya los honorarios del directorio, con lo cual está la fórmula que mencionaba Rodrigo, pero si yo me excedo del límite, digamos, en la sociedad van a ser no computables. Entonces, lo que busca la norma es, bueno, si uno paga, que el otro no pague, es decir, evitar la doble tributación, uno en cabeza de la sociedad y otro en cabeza del director. Entonces, lo que se deduce la empresa, en principio está grabado en cabeza del director, lo que no se deduce, ¿está no grabado? Bueno, el tratamiento que le da la ley es que van a ser no computables, ¿sí? Lo que exceda el límite fiscal. Para el director, esos honorarios van a ser no computables. Es decir, la sociedad no se los puede deducir y el director no los grava. Ahora, no siempre. Para ello, el impuesto determinado de la sociedad debe ser igual o superior al monto de aplicar la alícuota por el monto del exceso, ¿sí? Entonces, esto lo que dice es, no siempre el honorario que no deduce la sociedad va a ser no computable para el director. Podría darse el caso de un honorario que no sea deducible y esté grabado en cabeza del director. Entonces, hay que analizar cada caso. Y ahí remarco, o remarcamos cuando hicimos esto, la palabra alícuota, ¿sí? Porque la pregunta es, ¿qué alícuota uso?
Cuando uno va a la ley de impuesto a las ganancias, la alícuota para las sociedades hoy está en el 25%. Olvidémonos por un momento de este proyecto de ley que les comentábamos antes, que cambia la alícuota a una escala, ¿sí? Pero hoy la alícuota es un 25%, entonces tengo que tomar un 25% o un 30%, o qué tengo que tomar, ¿no? Sobre todo cuando estoy liquidando 2020, ¿sí? Bueno, esto está en dos leyes, digamos, no es fácil encontrarlo. En la 27430, el artículo 86D, lo que estableció, ustedes recordarán, es que la alícuota del 35 bajaba al 30 por los primeros 2 años de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero 2018, y ya para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero 2020, la alícuota iba a ser el 25%. ¿Sí? Ahora, la ley de solidaridad, la 27541, en el artículo 48, lo que dijo fue extiéndase un año más la alícuota del 30%. Entonces teníamos 18, 19 y 20 al 30%. Si nosotros estamos viendo el cierre de diciembre que decíamos, lo que tenemos que tomar es la alícuota del 30%, ¿sí? Porque si yo voy directamente a la ley, está el 25%. ¿Sí? Y la otra cuestión de lo que excede el límite fiscal es si estos honorarios están grabados en IVA. Es decir, la pregunta que hay que hacerse ahí es, ¿hay una razonable relación entre el honorario y la tarea desempeñada? Y ahí es donde entra el gran conflicto de las funciones técnico-administrativas. Las vamos a tratar en las siguientes filminas, pero digamos, lo que hay que decir es que el criterio no es pacífico, ¿sí? Y hay jurisprudencia a favor y en contra, ¿sí? Pero adicionalmente a esto que decíamos del exceso, tenemos el caso de cuando un director es también accionista. Es decir, si va efectuando retiros, ¿sí? ¿Qué sucede ahí? Porque se pueden dar varios casos. Se puede dar que efectúe retiros un accionista puro. Bueno, ahí voy a tener lo que es la presunción de puesta a disposición de dividendos. Ahora, si efectúa, por el otro lado, si efectúa retiros un director puro, bueno, yo voy a tener que después comparar con lo que efectivamente se le asignó, como veíamos en el caso de la autorretención, después hacer la retención o no hacer, que se haga la autorretención el director, y lo que exceda será una disposición de fondos en favor de terceros, si es que hay. Pero si es director accionista, puede darse el caso de la disposición de fondos en favor de la presunción de puesta a disposición de dividendos. Es decir, esto está en el artículo 50, inciso A, cuando los titulares realicen retiros por cualquier motivo. Y bueno, esto hay que recordar que esto fue con la ley 27430, sancionada el 27 de diciembre de 2017, ¿sí? Y pasó un año hasta la sanción del decreto 1170 del 2018, hasta que se pudiera resolver de qué pasaba cuando un director era accionista y efectuaba retiros. Era disposición de fondos, era anticipo de honorario, era dividendo ficto, lo que se llama dividendo ficto, que en realidad es una presunción de puesta a disposición de dividendo. Bueno, y lo que vino a decir este decreto es que, bueno, yo tengo que ver los retiros, ¿no? Los retiros superan las utilidades del ejercicio inmediato anterior. Si no superan, bueno, yo tengo que ir con una retención del 7% en cada retiro. Salvo que estemos hablando de utilidades anteriores al 1 de enero de 2018, donde regía el impuesto de igualación y las utilidades estaban grabadas al 35%. Ahora, si superan, ¿sí? Los retiros que voy haciendo superan las utilidades, tengo que ver si superan las utilidades del ejercicio en curso. ¿Pero cuándo lo voy a ver? Bueno, lo voy a ver cuando cierre el ejercicio de la sociedad, porque antes no lo puedo saber. Entonces ahí lo que me deja la norma, siempre estamos hablando que lo que rige esta retención del 7% es la RG 4478, lo que me dice es, bueno, hacé la retención y tenés tiempo de ingresarla hasta el vencimiento de la declaración jurada del titular, ¿sí? Y ahora, si yo estuviera diciendo que no son utilidades que superan, no son retiros que superan, Vuelvo. Son utilidades que superan
las utilidades del ejercicio anterior y ahora también superan las de este ejercicio, bueno, ahí voy a tener una disposición de fondos en favor de terceros por el diferencial. ¿Sí? Pero podrían darse un mix de estas situaciones, que sean parte que supera, parte que supera lo que tenía el ejercicio anterior, parte que supera lo que tengo de este ejercicio y tengo que aplicar interés presunto, ¿sí? Y todo esto, si lo mezclo con que le estoy asignando honorarios, tal vez pueda hacerme que no tenga retención. Entonces, hay que analizar todos estos casos para ver qué pasa y qué aplico, ¿sí? Me parece muy importante acá también esto, ¿no? Como hablábamos, la coexistencia que hay de un socio, que es lo que venimos desarrollando del inicio, que además, digamos, de ser socio, puede ser director y a su vez tener empleo en relación de dependencia. Entonces, hay que tener muy segregado, ¿no? De todo lo que va sacando de su cuenta, qué es cada cosa, ¿no es cierto? Porque si no, podemos correr el riesgo de darle un tratamiento mal hecho, digamos, mal enfocado, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso también es importante que la contabilidad acompañe, ¿no? Y que se registren Exactamente. en cuentas separadas, lo que es un anticipo de honorario, lo que está llevándose utilidades, por supuesto lo que es sueldos, es decir, todo, cuanto mejor podamos armar nuestra prueba, mucho mejor ante el caso de un cuestionamiento de AFIP, ¿no? Totalmente, totalmente. Bien. Bueno, llegamos entonces, un tema que me quedó ahí, es respecto, digamos, de la presunción de dividendos, digamos, ¿no? O sea, cuando estamos ante un dividendo, digamos, ficto, ¿estamos bien? Yo me preguntaba la otra vez, lo charlábamos la otra vez, ¿qué pasa con el ajuste por inflación, digamos, ¿no? Entonces, a ver, esto es una opinión que podrás compartirla o no, por eso lo estamos debatiendo, es digamos, el dividendo ficto justamente es una presunción que establece la ley, es una ficción fiscal y no representa un verdadero, digamos, retiro de fondos, ¿estamos bien? Con lo cual, desde el punto de vista del ajuste por inflación, a mi criterio debería ser neutro. No sé si vos pensás igual o no, ¿no? Y la verdad que es contradictorio. El decreto vino a aclarar, pero en la práctica también pasa que no es fácil porque cada movimiento que yo voy haciendo genera un ajuste por inflación per se, entonces no se sabe de cuándo es ese ajuste por inflación, entonces no es tan fácil. Sí, no es fácil, pero bueno, como para marcar ahí una posición, digamos, así, particular, repito. Bien. Bueno, llegamos ahora a la tarea técnico-administrativa, ¿estamos bien? Yo voy a hablar de algunas cuestiones generales, a ver, y vos ahí acompañás si te parece. En primer lugar, yo digo, a ver, yo defino estas tareas técnico-administrativas, mejor dicho, como para saber de qué estamos hablando, que son, digamos, todas aquellas que realiza un socio, pero, digamos, que no tienen que ver con, en principio, de las que voy a hablar ahora, con en carácter de director o en carácter de sueldo en relación de dependencia. Vamos a un ejemplo, digamos. Ejemplo típico, digamos, una sociedad que somos nosotros dos, estamos bien, nos dedicamos a comprar y vender artículos deportivos y yo digo, bueno, Miguel, yo voy a asesorar fiscalmente y me voy a encargar del balance de esta sociedad que tenemos en conjunto. Entonces yo facturaría mis honorarios, ¿estamos bien? Y eso encuadraría como una tarea técnico-administrativa, digamos. Soy socio y estoy ejerciendo mi profesión, digamos, ¿no? No sé. O un laboratorio que alguno del grupo de los socios le encomiende, no sé, desarrollar una fórmula o asesorarlos en algo, digamos, ¿no? O sea, como para marcar un poco la diferencia. Entonces, lo primero que decimos es, bueno, esto entra por, digamos, están grabados por IVA, por el régimen general. Y acá vos ya me parás, me frenaste ahí. Sí, ahí ya hay algunos fallos, como Luis Trott, Luis Garrett Howard o Eugenio Paolini, en el que se discutió la grababilidad y se falló porque sí, están grabados. Bien. En IVA, ¿no? Sí, ganancias creo que no hay duda. El tema es el IVA, que también lo vamos a ver en la siguiente filita. Bueno, por resolución general 1415, este tipo de honorarios o de prestación de servicios tienen que estar facturados y justamente, digamos, trayendo esto, la realidad es que va a depender de la situación personal del contribuyente que esté prestando esta tarea, digamos, ¿no? Y cuando me refiero a eso, puede tributar por el régimen general
o puede esto optar y tributar por el régimen simplificado, ¿está? Entonces, acá también me gustaría hacer una aclaración que pareciera como que todo se ve por separado y nada puede estar relacionado, y está todo relacionado, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, el socio, que a su vez es, por ejemplo, representante de una sociedad? Entonces, va a tener, digamos, honorarios por ser el representante de una sociedad, que ya le dimos el tratamiento anterior. Puede llegar a tener dividendos por ser socio, puede tener a su vez un sueldo en relación de dependencia y a su vez puede estar, digamos, facturándole a la sociedad, ya sea por el régimen general o por el régimen simplificado, este tipo de tarea técnico-administrativa. ¿Estamos bien? Entonces, sí es importante aclarar que desde el punto de vista de este sujeto, si fuera director y tendría que presentar impuesto a las ganancias a fin de año, digamos, si fuera esto lo haría por el régimen simplificado. Hay dos cuestiones que estábamos charlando. Por un lado, este tipo digamos, el hecho de ser director no se le computa los efectos de permanecer o no en el monotributo. Esos honorarios no se computan, ¿estamos bien? No son un ingreso a tenerlo presente en el régimen simplificado. Y por el otro lado, en la declaración jurada del impuesto a la ganancia es importante porque hoy es una pata fundamental, que quiero volver a aclarar esto, que estamos en pleno vencimiento de las personas humanas, que el monto consumido es como una tercer pata, digamos, de la declaración jurada, y es muy importante, si bien sale por diferencia en el aplicativo, tenerlo bien ahí con la lupa y que no se nos escape, ¿estamos bien? Y llegar a un monto consumido razonable, ¿está? Entonces, estos ingresos, si fueran por monotributo, estarían justificando ingresos como una renta no gravada dentro de lo que es la ecuación de la persona humana, ¿estamos bien? Bien. Y por otro lado, bueno, que nos parece muy importante para estos requisitos que tiene que cumplir para la deducción, ¿no? Tiene que haber una efectiva prestación, tiene que guardar relación con la tarea y cumplir con las obligaciones previsionales de corresponder. Y acá me parece algo muy importante, ¿no? Guardar relación con la tarea. ¿Estamos bien? Esto es lo mismo que tengamos, digamos, una empresa, como dijimos nosotros, en la cual yo le hago una asesoría fiscal, y esa asesoría fiscal se cobra algo que está por fuera de lo que es el mercado, digamos, ¿no? Que esto, definir mercado no es medio difícil, pero, digamos, tendría que guardar una relación, ¿no es cierto? No es lo mismo, ¿no? O sea... Sí, sí, totalmente. Bueno. Y bueno, lo de efectiva prestación también, y bueno, también teniendo en cuenta, ¿no? Las cuestiones de ética, ¿no? Hay cuestiones o de independencia, es decir, Sí, hay que hablar. No podría ser el auditor de nuestra sociedad, digamos, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco este tema que decíamos del IVA, si estaba grabado o no, digamos, lo que habla la ley de IVA es que exime a las prestaciones inherentes al cargo de director. Ahora, no define qué es una prestación inherente, ¿sí? Y lo que dice es que para que sea exento, y en línea un poco con lo que decía recién Rodrigo para la deducción en ganancias por parte de la sociedad, tiene que haber una efectiva prestación de servicio, tiene que haber una razonable relación entre honorario y tarea, responder a los objetivos de la sociedad, un concepto muy amplio, y compatible con las prácticas y usos del mercado, que también lo que decíamos, no es tan fácil, ¿sí? Saber cuánto es la práctica y uso del mercado. No hay, si bien hay revistas especializadas en el que dice cuánto cobran directores, hay muchos casos que son muy variables, ¿sí? Y esto ha traído mucha controversia. Por ejemplo, bueno, la AFIP ha fijado su postura en el dictamen 42, que dice, la exención comprende las tareas de dirección propiamente dichas, ¿sí? Con lo cual, toda otra tarea, como decía Rodrigo, cuando la asamblea asigna los honorarios al directorio, puede excederse de los topes para fijar retribuciones por tareas técnico-administrativas, ¿no? Entonces, lo que dice la AFIP, solo la tarea de dirección, ¿sí? Y en la causa Luis Trod se le dio la razón, si bien primero el Tribunal Fiscal falla en contra, después lo que se dice es, no, la exención solamente la prestación inherente al cargo de director, pero no define tampoco inherente. Y en Garrett Howard lo que se dice, bueno, que resulta razonable
que si para ganancias el 25% es el límite, bueno, que el 25% sea exento de IVA y lo que excede esté grabado en IVA, ¿sí? Y por último, digamos, en lo que es Eugenio Paolini, el acta, otra vez, fijaba honorario por director y retribución por tareas técnico-administrativas separadas. Entonces decía, bueno, estas últimas, las tareas técnico-administrativas, no están exentas, ¿sí? Ahora, existe la otra postura, que está en el fallo Freire y Bilinkis, ¿sí? Y ataca un poco esto, es decir, bueno, que haya una limitación en el impuesto a las ganancias no quiere decir que lo que exceda a ese límite esté grabado en IVA, ¿sí? O sea, se mezclaron los impuestos y no tiene nada que ver uno con otro, ¿sí? Y justamente eso no es una autorización para grabar el excedente, ¿sí? En IVA. La prestación es única. Y en este caso, Freire y Bilinkis, además de ser directores, eran los gerentes comerciales y gerente comercial y administrativo, creo, no recuerdo bien el puesto del otro, pero eran dos gerentes operativos, ¿sí? Y lo que dice es que la ley exime las prestaciones inherentes al cargo de director y que lo inherente se define como anexo. Y justamente ser el director comercial es una función anexa al director, ¿sí? Entonces, no tiene por qué estar grabado en IVA, por más que societariamente haya que distribuir honorarios al directorio, lo que exceda deba llamárselo tarea técnico-administrativa. Lo que dice es, el derecho tributario tiene autonomía respecto al derecho societario, ¿sí? Y bueno, por último, y para hacer una mención, ¿cuál sería el tratamiento, digamos, en el impuesto sobre los ingresos brutos, tanto para el perceptor como para la sociedad, en convenio multilateral, ¿sí? Para el perceptor, a ver, los honorarios, las distintas jurisdicciones, básicamente lo excluyen, ¿no? Lo excluyen o lo eximen. Por ejemplo, Cava lo exime. Provincia de Buenos Aires dice, no constituye actividad grabada. Santa Fe dice, no constituye ingreso grabado. O sea, de alguna otra manera lo está dejando fuera de imposición. Y lo que es sueldos, lo mismo, digamos, hay distintos tratamientos. Cava lo que dice es, no es hecho imponible, no perfecciona el hecho imponible. Provincia de Buenos Aires no constituye actividad grabada y Santa Fe no constituye ingresos grabados. Desde ya que se torna la misma situación con las tareas técnico-administrativas. Por supuesto, si están facturadas, yo creo que no habría ninguna duda en el ejemplo que decía Rodrigo. Ahora, si estamos hablando del mismo caso de Freire y Bilinkis, yo creo que deberían seguir, son inherentes a la actividad es mi postura personal, inherentes a la actividad como director, con lo cual no estarían grabados o exentos, dependiendo de la jurisdicción. Y por último, en lo que es el tratamiento del convenio multilateral, en el convenio multilateral, a los honorarios al directorio, se hace expresa mención en el artículo 3 que aquello que exceda el 1% de la utilidad del balance comercial no va a ser un gasto computable. Es decir, yo puedo computar hasta el 1% de los honorarios y sueldos al directorio cívico y socios de sociedades, ¿sí? Bueno, creo, Rodrigo, que con esto hemos abarcado gran parte de los problemas que tenemos hoy en día a la hora de hablar de las retribuciones de los directores y cuando también son accionistas. Obviamente no vamos a poder, no pudimos abarcar todo, por más que quisiéramos, sería por una charla de muchas horas, pero sí despejar dudas y bueno, también plantearnos dudas a nosotros, ¿no? Bueno, Miguel, la verdad que, bueno, en primer lugar agradecerte, la verdad que fue realmente un gusto haber, digamos, Gusto es mío, Rodrigo. tuve la posibilidad de hacer esto con vos y la verdad que sí, es un poco lo que nuestro objetivo es esto, ¿no? Pasar, digamos, a poner un poquito de claridad, un poquito de orden en cuanto al esquema. Y también, obviamente, es imposible abarcar todo, pero me parece que es interesante porque a veces, siempre digo, 2 cabezas o 3 o 5 se hacen más preguntas que uno mismo. Entonces, a medida que uno va leyendo, investigando, o me pasa muchas veces que converso con otros colegas y directamente quizás hay cosas que no se lo estaban preguntando, que pueden ser
de repente muy beneficioso para aquel contribuyente que están atendiendo. Entonces, bueno, desde ese lado fue un poco que marcamos nosotros esta postura. Digamos, la verdad que no tenemos la verdad absoluta, simplemente ponemos a disposición determinadas conclusiones y un relevamiento de las cuestiones, digamos, que generan controversia. Así que nada, agradecerte nuevamente a vos, agradecerle a las autoridades del Consejo, bueno, y esperemos que podamos seguir haciendo más actividades juntos, ¿no es cierto, Miguel? Por supuesto, bueno, también vuelvo a agradecerte tu invitación, Rodrigo, y bueno, también a las autoridades del Consejo, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, esperemos que sea de mucha utilidad. Un fuerte abrazo para todos. Gracias.